este es un momento que cada vez que tomo contacto con él es Es realmente, maravilloso. es maravilloso, es espectacular porque nos pone en autos de un montón de cosas que uno generalmente se pregunta y no conoce las respuestas. Él las conoce a todas, están en su libro, en el libro ¿Por qué decimos?, en una palabra y detrás de las palabras. Estoy hablando de Charly López, que es autor de estos libros que acabo de mencionar y también es ex profesor de análisis del discurso. Por ejemplo, análisis del discurso, qué Qué lindo preguntarle sobre lindo. qué tal los discursos de ahora de los políticos, ¿no? Viste Pregúntale. que el tono de Alberto Fernández, por ejemplo, hablando del presidente, está como más imperativo y está como enojado Y capaz que sí. y algún motivo de tener, sí, estamos, ¿no? La expresidenta también, los otros políticos de otro, pero no es algo que realmente, el foco de atención, agosto, estamos en agosto, ¿qué quiere decir agosto? Al que quiere celeste que le cueste, ¿de dónde ¿De dónde viene? viene? Claro. ¿Será una chica celeste que le costó mucho hacer algo? Cargar con el muerto, vender humo, hablando de, bueno, Buah, de, justo. de estos tiempos, vender un buzón. Bueno, vamos a hablar con Charly López. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sebastián Shapiro te saluda como siempre. Un placer recibirte. Gracias por este momento. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Pero muy bien, excelente, feliz de recibirte. ¿Cómo andas vos, Charly? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo este tema pandémico? Bueno, en realidad hace, bueno, como todo, ¿no? Un año y medio, el año pasado muy encerrado y este año, ya tipo mayo del año pasado, empecé a escribir mi nuevo libro, que Sí, si tenemos suerte saldrá en febrero o marzo, que el título tentativo es 300 dichos, historias y orígenes, algo 300 así. dichos, historias y Qué orígenes. lindo. Anoten, 300 dichos, To- historias y orígenes, que va a Yo- salir más o menos para cuándo. Y esto va a salir con editorial sudamericana y es un libro que vos sabés cómo es esto, ¿no? Dice en febrero, marzo. El libro en realidad está terminado, estamos en el proceso de que terminas un libro, empieza una corrección del mismo autor, que sería yo, Ujú. luego se pasa para hacer todo un proceso editorial, lleva 2 o 3 meses y a veces uno está en una lista de espera, una editorial tan grande, que salgan otros libros que ya estaban programados, pero ya con gusto se lo vamos a hacer saber y va a ser un placer en ese momento presentártelo a vos a través de tu programa. Exactamente, va a ser muy bien recibido y te vamos a llamar. Muchas gracias. Hablemos de esto, por ejemplo. Agosto, hablemos de lo que vos quieras, Charly. Agosto, Estamos agosto. en agosto, ¿cómo no hablar de agosto? Mes 8. Que, pero vos sabés que ese es un mes que tiene una historia A requete ver, interesante. me Para eso encanta. tenemos que ir a la antigua Roma. ¿Qué había pasado en la antigua Roma? ¿Qué pasó? Todos sabemos de un dictador llamado Julio Claro. César, que no fue emperador, fue dictador. El hombre le ha ido muy bien, etcétera, y un día se murió. Y Sí. después que se murió en el año 44 antes de Cristo, ¿qué ocurrió? Ya muerto este hombre, decidieron honrarlo nombrando un mes con su nombre o dándole su nombre a un mes. Porque el calendario antiguo romano tenía 10 meses, solamente 10. Entonces, Quintilis, que era el quinto y ahora es el séptimo cuando llegamos a los 12 meses, lo llamaron Julio. Hasta ahí todo tranquilo. ¿Quién lo sucede a Julio César? Su hijo adoptivo y sobrino, que Claro. se llamaba Augustus. Augusto. Y Augusto sí fue el primer emperador romano. Ahora, ¿qué ocurre? A este hombre le fue muy bien en las batallas, realmente tuvo una gestión a nivel bélico realmente importante, hubo muchos progresos para Roma. Entonces un día los senadores, obsecuentes ellos, se le acercaron a Augustus y le dijeron: escúcheme, emperador, yo le voy a recrear porque no tenemos testigos de la conversación, pero sí los libros. Eh, Escúcheme, emperador, usted tendría que tener un mes con su nombre, y su tío Julio César tiene el suyo. ¿Qué le dice Augustus? Le dice: mire, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas, a mí esos temas no me interesan. Pero los senadores se ponen a trabajar. Sí. ¿Y qué hacen? Empiezan a pensar y dice: ¿cuál es el mes en que más batallas ha ganado de alguna manera el emperador? El sextilis, que era el sexto, que ahora es el octavo. Entonces pongámosle Augustus, que luego se transformó en agosto. Y entonces, ¿qué ocurrió? Le van a ver al emperador y le dice: emperador, todo resuelto, Sextilis se va a llamar Augustus.
En principio el emperador dice, bueno, está bien, si ustedes quieren, ningún problema. Pero cuando se va a hacer el cambio, ahí viene el problema. El emperador dice, queda sin efecto. ¿Pero cómo queda sin efecto? No, no se hace. Pero díganos por qué. Porque no me parece justo, dice, que mi mes sea más corto que el de mi tío Julio. Muy bueno. Claro, y es ahí cuando los senadores, ¿qué es lo que hacen? Le sacan un día a febrero, que ya era más corto, y por culpa de ellos, nosotros tenemos 2 meses seguidos con 31 días, y los que toman vacaciones en febrero tienen menos descanso. 28, exactamente, con suerte algunos, según el bisiesto. Así que ese es el poder de la política desde hace 2000 años como mínimo. Increíble. Increíble como esto que no se hace quede... ¿Qué tiempo tiene esta frase, no? Al que quiere celeste... 2000. ¿Cómo? Esa frase. Al que quiere celeste que le cueste. Claro, y claro. Se dice hace tantísimos años, ¿no? 1500 años nada ¿Cuántos? Más. Para eso, 1500. 1500. ¿Hasta dónde nos sí, remontamos? Aproximadamente. Y tenemos que ir a la época del Renacimiento, cuando resultaba muy difícil obtener el color celeste que se necesitaba para las pinturas de los cuadros y los frescos de las catedrales. Porque ¿con qué se lo hacía? Se lo hacía con una piedra considerada preciosa en ese entonces, llamada el lápiz lazuli, que la traían de Oriente y era carísima. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando un clérigo, cuando un noble encargaba un cuadro, se calculaban 2 costos importantes. ¿Cuánto iba a llevar de pintura de oro y cuánto iba a llevar de celeste, que se hacía con el lápiz lazuli, al que le agregaban blanco? Y bueno, había gente que podía permitírselo e igualmente lo encargaba, porque era caro. Por eso se dice, al que quiera celeste, que le cueste. Y cargar con el muerto. Estoy charlando con Charly López, que es autor de los libros ¿Por qué decimos?, En una palabra y Detrás de las palabras, y es ex profesor de análisis del discurso, y estamos repasando las historias y los orígenes de cada una de estas cosas que son tan cotidianas para nosotros, incluso en Latinoamérica, ¿no? El mes de agosto, al que quiere celeste que le cueste, y cargar con el muerto. Cargar con el muerto también es muy interesante. Ahí tenemos que ir al medioevo, cuando ocurría, tenemos que ir a la Europa del medioevo, España, Italia, que estaban lo que llamaban pueblos, pero en realidad eran aldeas y estaban ubicadas unas muy cerca de las otras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando aparecía un muerto anónimo en un pueblo, o sea, un día iban por ahí, había un muerto tirado por la calle. Entonces, lo que hacían en esa época, los habitantes tenían que pagar una especie de tributo, de impuesto, para costear los gastos del entierro. A ese impuesto se lo llamaba homicidium, y lo tenían todos. Alguien lo tenía que enterrar y alguien iba a cobrar por hacerlo. Entonces, ¿qué hacían los pícaros? Era muy común que la gente de un pueblo lo subiera a un carro y se lo tirara al pueblo de al lado para que los otros cargaran con el muerto. Claro. Y de ahí que se utiliza eso justamente para cuando nos tenemos que hacer cargo, viste que vos vas a comer y justamente tu amigo se olvida la tarjeta y vos tenés que cargar con el muerto. Encima, bueno, el tema de las jurisdicciones entonces no es de ahora, ¿no? De si está en una provincia o en otra, y a veces el límite es muy, bueno, es compartido y de mucho tránsito. Cosa actual, cholulo. Esta es una palabra, está choluleando, es el cholulismo, se hace el cholulo, viene de chulo, viene de chulet. ¿Dónde viene cholulo? Es una palabra inventada, es un argentinismo. Ajá. Para eso tenemos que remontarnos al principio de la televisión, en la década del 50. Aparece lo que uno le llama el viejo Canal 7, que luego se llamó ATC, ahora le dicen Televisión Pública, donde yo tuve el gusto de trabajar, y a mí me emociona a saber que ahí empezó todo esto, ¿no? Que es tan importante como la televisión, y que en su principio funcionó donde estaba Radio Belgrano, o sea que ahí viene todo. Bueno, ¿y qué pasaba? Una vez que aparece la televisión, primero aparece lo que sería el Canal 7 o la televisión pública, después creo que fue el Canal 9, después vino el 13, después vino Telefe y después vino América, que era Canal 2. Pero ya no más, con 2 o 3 canales, apareció una revista que se llamaba Canal TV.
Después hubo otra que se llamaba TV Guía, que estaba dedicada a los programas de la televisión. Y ahí había una historieta. La historieta se llamaba Cholula loca por los astros, cuyo personaje era una jovencita llamada Cholula que perseguía a los artistas en aquella época, sobre todo para pedirle autógrafos o solamente para verlos de cerca. Y de ahí viene la palabra Cholula para hablar de la gente que tiene esa desmedida admiración por los miembros de la farándula. Un personaje de historieta. La última, Charlie. Y con esto tiró la chancleta. Tirar la chancleta. ¿Qué hizo? Ahí tiró la chancleta, ya está. Bueno, esta es una frase con una temática un poco más delicada. El tema es así, la frase aparece en los burdeles de principios del siglo XX, en los cuales era común que la trabajadora del sexo se asomara a un vestíbulo, a un patio en bata y chancletas para llamar a su siguiente cliente. Y al entrar a la habitación para prestar el correspondiente servicio, ¿qué hacía? Tiraba las chancletas delante de la puerta. Un par de chancletas delante de la puerta de una habitación significaba que no se podía entrar porque la mujer estaba trabajando. Ahí está, estaba cumpliendo su función. Había tirado, exactamente, su trabajo. Su trabajo. Igualmente yo te voy a decir, Sebastián, que yo, por lo menos en mi caso, mirá que hace tantos años que me dedico a esto es un tema adictivo. Cuando uno empieza a averiguar pero tengo varias para preguntar. Te puedo preguntar una cortita más. Me voy a pasar, pero no importa. Esta también es. Estoy tratando de elegir, hay miles de estas, y estoy tratando de elegir las más cotidianas, las que se utilizan, no importa el motivo, el año, que tienen temporada todo el año. Y esta es otra. Bueno, acá no hay tutía. No hay tutía. No hay tutía. Bueno, habría que ir no hay tutía? Al medioevo. Por empezar, esta frase nada tiene que ver con la hermana de tu papá o de tu mamá. No tiene que ver. Yo pensé que había una tía involucrada en esta historia, ¿no? No. Debería escribirse todo junto, tu tía. El tema es así. En la antigüedad había una pomada llamada atutía, tenía una A adelante, atutía, que servía para curar distintas enfermedades, especialmente las afecciones oculares. Estamos hablando de la época de Cervantes. Era tan buenos los resultados de la atutía, que cuando algo no se podía curar, cuando la situación era muy grave, se decía, no hay atutía que lo cure, o sea, no hay remedio. Y bueno, con el tiempo perdió la A y la gente le empezó a separar. Entonces cuando uno dice, no hay tutía, no tiene solución, no tiene remedio, y te digo, se hacía en base a óxido de zinc, sin dar ningún nombre. Algunos de nosotros que tenemos esas pomaditas medias mágicas que promocionan por televisión, que se fijen los componentes, y van a ver que uno de ellos es el óxido de zinc, que es el mismo que se usaba hace 500 años. ¿Qué tal? Y todo esto lo van a encontrar en los libros que escribe Charlie López, que es autor de los libros ¿Por qué decimos en una palabra? Y detrás de las palabras, y también es ex profesor de análisis del discurso de la Universidad de Buenos Aires. Y próximamente el nuevo libro se va a llamar, diga Charlie, 300 dichos. Y además, el que no tiene ganas o plata para comprar libros, vamos a darle esta opción que creo que le va a interesar. A ver. En mi Instagram, que es Charlie López, ¿ok? Charlie López, ¿ok? Tienen para leer un montón y tomar la palabra el domingo y hacer callar a todos los demás para que los escuchen. Charlie López, ok. Seguilo en Instagram, aprendételo, compartilo. También ponelo en un ratito en la reunión para enterarte de todo esto que estamos compartiendo con su autor y realmente pasar un rato muy pero muy agradable. Y de paso, algo que no ocupa lugar y siempre viene bien, que es aprender. Muchas gracias, Sebastián, muy amable y un gusto hablar con vos siempre. El gusto es mío, Charlie, te mando un abrazo muy grande y que tengas un excelente fin de semana y lo mejor para lo que viene. Hasta el próximo contacto. Igualmente, chao, chao. Charlie López, autor de los libros ¿Por qué decimos en una palabra? Y detrás de las palabras, ex profesor del discurso, análisis del discurso de la UBA.